Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a analizar el partido de River Tigre que jugaron el día sábado, el sábado a las 8 de la noche, y para ello voy a relacionarlo con un libro, eh, con un libro de psicología del deporte de Marcelo Roffe, el libro de psicología del jugador de fútbol. Voy a tomar un solo capítulo, uno de los capítulos de ese libro, y es el capítulo 9. El capítulo 9 habla de los miedos del futbolista y menciona 30 miedos, o sea, 30 miedos más comunes y estrategias para su control y bueno, habla un poco también de las presiones, la confianza. Bueno, voy a ir leyendo el libro y voy a ir tratando de relacionarlo con el partido de River contra Tigre. Elegí este capítulo porque me parece que hay algo que se relaciona del partido que vi con los miedos. Por eso es que elegí este capítulo 9. Bueno, voy a ir leyendo y a medida que leo voy a tratar de recordar un poco cómo fue el partido y voy a ir tratando de relacionarlo. Hay una pregunta bueno, empieza con una pregunta este capítulo de qué hace el futbolista con los pensamientos negativos y miedos que se le cruzan por la cabeza antes o durante el partido. Entonces, ¿qué mecanismo aplica para que no interfiera en el buen desenvolvimiento de sus pies, cómo los controla? Repito que este libro que estoy leyendo es Psicología del jugador de fútbol de Marcelo Roffe, que es un psicólogo del deporte. Bueno, eh, quizás eh, se habla mucho de lo que es el miedo escénico eh, y, y siempre hay tres sentimientos primitivos que tienen que ver en las personas con el amor, la ira y el miedo. No es casualidad que mencione el miedo, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a ajedrez, por ejemplo, cuando juega un jugador de ajedrez contra una máquina, las máquinas no sienten miedo ni presión. En una declaración, Gary Kasparov, cuando enfrentó a la computadora Deep Blue, decía Gary Kasparov que ella no siente presión. Y bueno, esa era una síntesis de la diferencia entre una computadora y un humano. Muchas veces no se menciona la presión, pero influye y creo que influyó mucho en el partido de River del sábado porque el que tenía la presión de ganar era River, jugando de local y eh, con el equipo, digamos, que tiene River, es un equipo mucho más caro a partir de los jugadores, del nombre de los jugadores, y son jugadores de más renombre, pero la verdad que es para felicitar el partido que hizo Tigre. El miedo, bueno, es un sentimiento legítimo de cualquier persona. ¿Y qué pasa? Lo mejor es enfrentar los miedos o controlarlos eh, para tratar de, en algún momento, si se puede, dominarlo y que no domine el miedo a uno o que el miedo no domine al equipo. Los miedos aumentan, digamos, a mayor presión aumentan y, eh, y disminuyen cuando hay mayor confianza y también disminuyen cuando hay menor presión. Por eso es que Tigre quizás tenía menor presión y también menor miedo eh, para jugar, digamos. Entonces jugaban más relajados. Eso es lo que vi muy claramente, porque el partido, la presión antes del partido, la tenía River, tenía mucho más presión para ganar. Pero una cosa es un equipo jugando con presión y otra cosa sin presión. Después voy a hablar de Boca Vélez, pero creo que
tal vez pasó algo parecido en ese sentido en Boca Vélez en cuanto al tema de la presión, pero lo voy a analizar en otro video ese partido. ¿Y qué pasa? Los miedos van exagerando las cosas. Cuando uno juega mal y cuando uno tiene un mal día, como ocurrió con River el sábado, y a ese mal día se le suma el miedo, se refuerza ese partido negativo, digamos, se refuerza todo en forma negativa. Esto de los miedos, hoy estoy hablando del fútbol, pero nos pasa a todos, ¿no? Todos tenemos miedo y todos tenemos un mal día en el trabajo. La acción vence los miedos, pero también es verdad que los miedos pueden detener la acción. El miedo es una moneda que posee dos caras, es freno y es motor a su vez. Muy interesante lo de este libro, ¿eh? Es motor porque nos señala una acción y remite a ella. Es motor porque el movimiento del que estamos viviendo y jugando implica pasar por momentos de tensión, nerviosismo, ansiedad y superarlos. Implica un desafío. Bueno, creo que en relación a esto, en el partido del sábado River, la tensión la sintió todo el tiempo, a cada rato, el nerviosismo también, o sea, de parte tal vez un poco de la hinchada, ¿no? A través de los silbidos, que también se entiende la hinchada que pagaron una entrada para ver otro tipo de partido, de ansiedad y bueno, esto de superarlo. Creo que por momentos River pudo, o sea, jugaron con motivación, pudieron responder bien a pesar del 1-0 y después del 2-0. De hecho, creo que hubo un tiro en el travesaño, eh, si mal no recuerdo, de Galván, de Tomás Galván, eh, pero tuvo una reacción River, no es que no tuvo ocasiones de gol, pero siempre estaba presente el nerviosismo, la ansiedad. Es motor porque es un sentimiento que conlleva el deseo, cualitativamente superior a la indiferencia de decir me da lo mismo. Claramente a River no le dio lo mismo, ni durante el partido, ni después del partido, no fue ese el problema. Creo que siempre, al menos en el primer tiempo, en el segundo creo que también estuvo ese deseo de eh, empatar, de ganar, de ponerse a tiro en el partido. Pero a su vez se frena el miedo y es allí donde el especialista, bueno, los psicólogos del deporte, trabajan para que, bueno, el futbolista rinda, para controlarlo, para enfrentarlo, alcanzando el máximo potencial y que no haya ese cortocircuito entre la cabeza y los pies. Y bueno, entonces voy a mencionar a continuación los miedos que comenta, eh, se comentan en este libro de Marcelo Rofe y voy a mencionarlos, son 30 miedos. Son los miedos más comunes que los futbolistas refieren consciente o inconscientemente, directa o indirectamente en las evaluaciones psicológicas. Eh, Voy a ir a mencionarlos. Bueno, miedo a perder. Bueno, creo que ocurría con River cuando ya empezó perdiendo 2-0, ya tenía ese miedo, 1-0 ya, 2-0, 3-0, bueno, ya era. El miedo a fracasar también claramente estuvo presente en el partido. Miedo a ganar, no fue el caso. Miedo a tener éxito, miedo a equivocarse, miedo a arriesgar. Bueno, eso eh, no en el partido de ayer, sino que ocurre ya con River, pero no desde ahora, sino ya desde hace muchos años, no solo con Gallardo. eh, a veces hay cierto miedo a arriesgar. Después miedo a ser rechazado por el grupo o el técnico, creo que eso no ocurre. Miedo a lesionarse y o a trabar con el rival, a ir, y, bueno, miedo a hacer el ridículo,
Bueno, creo que algo de esto le pasó al equipo. Miedo a la competencia, porque, eh, porque a veces es como que la competencia se vuelve amenazante y eso se relaciona con el miedo escénico. Creo que ocurrió en el partido con el equipo River eso, y obviamente todo lo contrario en Tigre, que compitieron de forma extraordinaria, digamos. Miedo al rival, por momentos sentí eso después del 2-0, digamos, en un momento, eh, no sé, en el segundo tiempo ya eh, era una goleada y tal vez pudo ocurrir eso en algún momento del partido. Miedo a lo desconocido, a lo nuevo, insólito, súbito, bueno, eso es uno de los miedos que estuvo más presente el sábado, porque nadie se imaginaba un resultado así. Tal vez sí, en una mala noche perder, pero perder por esa diferencia no se imaginaba. Entonces sí está lo miedo a lo desconocido, porque fue algo nuevo, fue algo insólito y algo súbito. Miedo a estar nervioso en el juego, bueno, claramente. Miedo a no poder resolver, miedo a no poder dormir la noche anterior al partido, bueno, eso la verdad que no lo sé. Miedo a hablar con el técnico, miedo a que los separen de los titulares, miedo a no poder dar lo que se espera de él. Bueno, este miedo estuvo a nivel equipo, a no dar lo que se espera de él. Si bien algunos jugadores de River jugaron muy bien, a nivel equipo no funcionaron. Pero bueno, también quiero destacar eso, o sea, todos tenemos un mal día de trabajo, sea un trabajo de oficina, un psicólogo, cualquier trabajo, cualquier trabajador puede tener un mal día de trabajo y es entendible también, ¿no? Son personas, los jugadores de fútbol no son robots. Eh, Miedo a no dar, a no poder dar lo que se espera de- del equipo y de cada jugador individual. Miedo a no imponer el respeto. Bueno, creo que claramente Tigre le faltó el respeto a River y la verdad que, o sea, futbolísticamente, no estoy hablando, y lo hicieron muy bien eh, a través de su juego. Miedo a arrancar mal el partido y luego jugar mal. Bueno, eso claramente se vio. River se vio superado todo el partido. Miedo a no poder dar vuelta al resultado. Miedo a errar un penal. Miedo a hablar con los compañeros en el partido. Miedo a ser rechazado por el entorno, familiares, amigos, pareja, empresarios, etcétera. Miedo a no poder recuperar la titularidad. Miedo a enfermarse, miedo al mal arbitraje, al castigo, miedo al impulso, a la expulsión, por ejemplo, eh, miedo al futuro, miedo a perder lo ya logrado. Bueno, esos son los miedos que se mencionan en este libro. Me parecía interesante. Y siguiendo con esto, el miedo a fracasar en relación a lo que es el éxito o fracaso es algo muy subjetivo. Y también el miedo a equivocarse son cuestiones comunes, no solo de los futbolistas, sino de todos. El miedo a no poder resolver o el miedo a lesionarse. eh, También lo que plantea interesante este libro, que la verdad que no sé si ocurrió ayer, es el miedo a hablar, o sea, que se hablen entre los jugadores, también entre el técnico y los jugadores, pero más no sé si ocurrió o no. Sé que no ocurrió de parte del técnico y los jugadores, pero sí, no sé si ocurrió entre los jugadores. Eh, ¿Por qué? Porque existe en el fútbol, en el deportista, una tendencia natural a poner el cuerpo y no las palabras, y no la palabra. Y en el fútbol especialmente falta eso de la palabra, porque a veces se teme la represalia para el que habla, eh, para el que habla durante el partido, y a veces, no sé, algún jugador puede hablar después del partido y no sé, dijo algo que después no fue tenido en cuenta o lo colgaron del equipo.
Y a veces quizás ese es un problema en el fútbol, ¿no? No estoy hablando ya del partido de River, es el poco que la palabra, cuando es dicha, cuando es enunciada dentro de un futbolista, por ejemplo, vale poco. Vale poco porque una vez uno dice una cosa y al día siguiente dice otra. Y bueno, plantea esto de que a veces alude más a la hipocresía que a la búsqueda de la verdad, y el tema de la envidia y la hipocresía. Yo este tema de la envidia y la hipocresía, y sobre todo la hipocresía, la veo mucho en el ambiente del fútbol, como hincha, digo. Eh, y está este miedo a ganar o el miedo a tener éxito. También está presente esto de que algunos futbolistas se conforman interiormente con saber que pudieron haberlo ganado, o que cuando quieren les va a ir bien o avanzan. Hay mucho que tiene que ver con el pensamiento. También las presiones internas son independientes de las externas. El miedo a fallar, el miedo a cometer errores, es inhibitorio para varios futbolistas. Y habla Rofe de un circuito. El circuito es: arriesgo, me equivoco, siento culpa, me reprenden, por ejemplo la hinchada, baja mi autoestima y tengo miedo a arriesgar el resto del partido. Y eso se vio claramente en el partido, que por momentos River, perdiendo 1-0 y después 2-0, había una tendencia a atacar, y de hecho se crearon algunas situaciones de gol, pero en un momento del partido empezó eso, el miedo a arriesgar, y se ve mucho en el fútbol del equipo que va a veces perdiendo, ese miedo a arriesgar, el miedo a atacar, digamos. Y esto ocurre muchas veces por el mismo sistema, porque el sistema indica o lleva a que los jugadores tienen que ser todos exitosos, perfectos, que tienen que ser máquinas. Eh, Está mucho lo que es la reprenda a un jugador que está compitiendo cuando hace un error grosero. Y eso lleva a un riesgo, porque un jugador de repente, si no tiene una buena fortaleza mental, su rendimiento va a decaer, va a bajar. Y en realidad el deportista, el jugador, después de jugar tantos partidos, es el primero, y después de vivir de eso, es el primero que sabe cuándo juega mal o cuándo hace una jugada mala. Y también existen futbolistas con un alto nivel de autoexigencia, con elevados ideales. Eh, bueno, ¿y qué pasa? Pasa también eso, que quizás el futbolista muchas veces, sobre todo tal vez con los que son más jóvenes pasa, o con los que están en sus primeros partidos en primera, o los que todavía no debutaron y juegan las inferiores y están próximos a debutar en primera, es eh, los futbolistas tienen como ese deseo de hacer el gol de Maradona a los ingleses, o un gol antológico que hayan hecho de niños jugando en el barrio o en un torneo en las inferiores. Y eso lo que hace a veces es se inhibe la acción. ¿Por qué? Porque triunfa el no arriesgues. Y para ganar hay que asumir ciertos riesgos, ser responsable, estar comprometido con el ser futbolista, con el trabajo, con la vocación. En realidad, la mayoría de los trabajos tienen que ver con que el que no arriesga no gana. Eso se aplica a un montón de trabajos, no solo a la vida o el trabajo de un futbolista. La contracara del miedo, ¿cuál es? Bueno, es la audacia, el valor, la templanza. Cuando se habla de presiones externas, tiene que ver con otros significativos
que para el jugador de fútbol pueden ejercer una presión negativa y ser fuente de estrés, ansiedad y agresión también, o impulsividad, ¿no? Se enoja con un... No, no me salen las cosas a mí y me enojo con un rival y le pego una patada y me termina expulsando y termino perjudicando al equipo, como que una cosa va llevando a la otra, todas negativas. Y eso, todo eso hace que se retroalimente, que se vaya alimentando el miedo, tanto para el mismo jugador como para el resto del equipo, sacando este partido. Pero imagínense un arquero con miedo. Imagínense, por ejemplo, un arquero sin miedo, que bueno, el mejor ejemplo es el Dibu Martínez, ¿no? Un arquero que trabaja mucho lo que es la parte psicológica y uno cuando lo ve jugar, uno dice, este jugador no tiene miedo. Bueno, un jugador que no tiene miedo o no se le, al menos no se le nota el miedo, saca mucha diferencia, demasiada, y es lo que le pasa en la carrera al arquero de la selección, al Dibu Martínez. Esto del estrés, de la ansiedad, la agresión, esa presión negativa, a veces, en ocasiones la puede ejercer los padres, entrenadores, el público, los resultados, el dinero, los representantes, el empresario, los directivos y la prensa. Entonces, lo que diferencia es el miedo del temor. Eh, el susto, la fobia, el pánico, los nervios tienen un umbral necesario, existiendo un estrés positivo y otro negativo. La cobardía, la preocupación, la angustia y la ansiedad. Las respuestas al miedo, bueno, eso es un punto importante que plantea en el libro. Las respuestas al miedo, bueno, es el desgano, la vacilación, la falta de decisión. Eh, Eso de la vacilación y la falta de decisión se vio en muchas partes del partido, en el partido de River, en River. Hablar de exigencias imposibles, trastornos en la coordinación de movimientos. Eso tal vez no se vio tanto en el partido de hoy, pero sí se ha visto quizás el año pasado, esto de la trastornos en la coordinación de movimientos, pero hablo a nivel de equipo, no a nivel jugadores. Lo he visto el año pasado. Y también en las respuestas al miedo está el miedo, la evasión. La evasión. La evasión, con evasión me refiero al miedo. El miedo impulsa a huir, a escapar, a esconder, a no poner el cuerpo. Y bueno, los jugadores viven o sea, viven de poner el cuerpo. Entonces, hay tres variables: pienso, siento y actúo. Eh, y cuando están en negativas esas variables, si pienso que no quiero fallar, si, eh, si siento miedo a equivocarme, actúo, me equivoco en la acción. Es algo simple, pero es lo que ocurre. Las estrategias más comunes para cambiar y controlar los miedos son sustitución de pensamientos negativos por positivos, visualizaciones específicas, bueno, hacer terapia, fortalecimiento de la autoestima y facilitar canales de comunicación entre técnicos y jugadores, jugadores y técnicos, los compañeros. Entonces, en definitiva, los miedos bloquean, inhiben. Entonces, ¿qué pasa? En el fútbol, esto lo escribió, bueno, ya no tengo la fecha de cuando escribió este libro Marcelo Roffel, pero cuando lo escribió decía que el miedo es una palabra tabú en el fútbol. Bueno, yo pienso que sigue siendo como una palabra tabú, pues no se habla mucho de los miedos. Se habla un poco más que quizás hace 10 años, 20 años, pero se sigue
Es como que está mal visto dentro del ambiente del fútbol hablar de miedos, porque se utilizan otros términos descalificativos para referirse a un futbolista con miedo, tanto desde los hinchas como desde los jugadores. Está mal visto reconocer que uno tiene debilidades, cuando en realidad todos tenemos debilidades, todos, ¿no? Y los futbolistas no escapan a esa realidad. Eh, pero bueno, el ambiente del fútbol es un ambiente machista, eh, y ocurre esto. Bueno, bueno, eh, espero que les haya interesado este video. Eh, tomé, prácticamente estuve leyendo el capítulo 9 de Marcelo Rofe, traté de relacionarlo de la mejor manera con el partido de River. No sé, no sé si lo hice bien, sinceramente, quizás me salió desastroso, la verdad que no sé. La verdad que no lo armé tampoco, porque no tuve tiempo. Hoy es domingo, ya es de madrugada, y la verdad que no me dediqué el domingo a armar este video, sino que lo hice así eh, muy improvisado. Sinceramente lo hice así y no tuve tiempo como para armar un video, lo hice sobre la marcha y me pareció que este capítulo 9 del libro de Marcelo Rofe de la psicología del jugador de fútbol eh, se relacionaba bien con el partido de River Tigre, pero como siempre hago, también lo relaciono con el fútbol en general, no solo con el partido en sí, sino que más allá de hablar del partido River Tigre, hablé de lo que ocurre en el fútbol en general. Bueno, si les gustó pueden darle un me gusta, pueden hacer sus comentarios y los invito también a suscribirse al canal. Que tengan una muy buena semana. Será hasta la próxima, hasta luego.